especialmente a nuestras autoridades, docentes y por supuesto las y los estudiantes que nos acompañan. Es un honor dar la bienvenida a esta conferencia titulada La IA en acción. Cómo la inteligencia artificial resuelve problemas reales en ingeniería y salud. Para iniciar este evento, me voy a permitir presentar a las autoridades. Nos acompaña el maestro Jerónimo Gómez Rodríguez, coordinador del plantel San Juan del Río de la Escuela de Bachilleres. El maestro Ángelus Medina López, director de la Escuela de Bachilleres. Nos acompaña también el doctor Manuel Toledano Ayala, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos especialmente la presencia del doctor Juan Pablo Amezquita Sánchez, conferencista de la Facultad de Ingeniería UAC San Juan del Río, ganador del Premio Alejandrina a la investigación en la modalidad Joven Talento en Investigación. Muchas gracias, doctor. También reiteramos el agradecimiento a los y las docentes que se encuentran acá acompañándonos y al público que está siguiendo la transmisión de nuestras redes sociales. Para iniciar esta conferencia, le cederemos el uso de la palabra al maestro Ángelus Medina López, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro. Paso allá. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues, primero que nada, agradecer al doctor Manuel Toledano el hecho de haber buscado la oportunidad de dar esta conferencia aquí en nuestro plantel San Juan del Río. Es para nosotros un honor recibirlos y verdaderamente el tema es muy significativo. Gracias al maestro Jerónimo por su hospitalidad. Y también, obviamente, pues muchas gracias al doctor Juan Pablo Amezquita que nos va a brindar esta tan importante e interesante plática. La inteligencia artificial, pues a final de cuentas es una herramienta que si bien la podemos utilizar de una manera una buena, que nos dé buenos resultados o que nos sirva demasiado en nuestra vida cotidiana, también nos puede perjudicar, así como muchas herramientas. Redes sociales también, es muy buena si las utilizamos de una manera adecuada, pero también nos puede perjudicar si excedemos en eso, si caemos en un exceso del uso de las redes sociales y sobre todo lo que podemos producir o publicar en nuestras redes sociales. En el caso de la inteligencia artificial es una herramienta que nos facilita muchos procesos, tanto en la parte de la ingeniería como en la parte de la salud, como en la parte académica, pero también en el caso, yo como profesional de la salud, que soy nutriólogo, en varias ocasiones he hecho uso de la inteligencia artificial, pero también para ver qué se mueve en todas las redes, porque a partir de toda la información que se mueve en las redes es como baja esta información la inteligencia artificial. Pero obviamente no nos basamos solamente en lo que diga, sino que también hay que investigarle más allá de lo que da la inteligencia artificial y saber interpretar la información que nos brinda. Pues nada, muchísimas gracias. Les agradezco a todas y a todos por estar aquí presentes. Créanme, disfrútenlo y aprovechen la información que nos va a brindar el doctor Juan Pablo. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, maestro Ángelus Medina, por su mensaje. Y a continuación recibimos al doctor Manuel Toledano Ayala, quien también se dirigirá a ustedes con un mensaje. Muchas gracias, muy buen día tengan todas y todos. Agradecemos enormemente la hospitalidad de la Escuela de Bachilleres en este plantel
San Juan del Río. Muchas gracias al maestro Jerónimo, desde luego, y al maestro Ángelus. Ángelus, muchas gracias por aceptar el recibirnos el día de hoy. Cuando lo platicamos hace algunos meses, creo yo que coincidíamos en la importancia de acercar este tipo de pláticas de divulgación científica a quienes el día de hoy están decidiendo qué carrera estudiar, ¿no? Es una decisión de vida y en ese sentido queremos darles toda la información necesaria para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Quisiera comentarles que el día de hoy van a recibir una charla de uno de los ganadores del Premio Alejandrina a la Investigación. ¿Y qué es el Premio Alejandrina a la Investigación? Pues es nada más y nada menos que el premio a la investigación con mayor prestigio en todo el estado de Querétaro. En esta edición número 39, van 39 años que se realiza este Premio Alejandrina, se repartieron 400,000 pesos en 4 categorías, 2 modalidades: trayectoria científica y joven investigador. Y el día de hoy, quien les va a dar esta conferencia relacionada con la inteligencia artificial es uno de los ganadores, es uno de esos 4 ganadores del Premio Alejandrina a la Investigación. El doctor Juan Pablo Amezquita ganó en la categoría de joven investigador. Así como lo ven de joven, en un momentito más les dará esta plática. Tiene una amplia trayectoria y sobre todo un reconocimiento internacional por la investigación que él está haciendo. Pero no se preocupen, el día de hoy nos viene a hablar en un lenguaje muy entendible para los que no somos del área. Nos va a hablar de la inteligencia artificial y lo que queremos con estas pláticas de divulgación no es llenarlos de fórmulas, sino más bien el poder expresar con palabras coloquiales lo que se ha hecho en la investigación, a fin de que si a ustedes les interesa más adelante involucrarse en estas áreas, pues tengan un punto de partida, tengan un entendimiento, tengan una motivación para poder caminar en ese sentido. Desde la Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, lo que queremos es formar estas vocaciones humanistas, científicas y tecnológicas en edades tempranas. Y cuando digo esto me refiero a que la Escuela de Bachilleres tiene una importancia fundamental en las labores y en las acciones que vamos a hacer desde nuestra Secretaría. Particularmente hemos platicado con su director para que muchas iniciativas que hagamos de manera conjunta beneficien a la comunidad de la Escuela de Bachilleres en todos sus planteles. Pues no quiero extenderme más, quiero reiterar el agradecimiento a las autoridades de la Escuela de Bachilleres, agradecer al doctor Juan Pablo Amezquita haber preparado esta presentación y muy importante también agradecer a la doctora Azucena, quien el día de hoy es nuestra maestra de ceremonias, directora de investigación, a la maestra Karina Villarauz, quien es nuestra coordinadora de difusión y enlace, al maestro Abiel Jiménez, quien está a cargo de la coordinación de divulgación, y a todo el equipo técnico que el día de hoy participa y hace posible que esta conferencia se pueda transmitir a través de redes sociales. Muchas gracias a todos y es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Toledano por su mensaje y les pediré al presidium que nos Soy el doctor Juan Pablo Amezquita Sánchez. De pasar al frente, por favor, a los lugares que están reservados.
Soy el doctor Juan Pablo Mezquita Sánchez, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería, Campus San Juan del Río. Imparto clases en esta facultad desde el 2011. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2, así como a la Academia Mexicana de Ciencias. Mi área de especialidad es la inteligencia artificial. Mi vocación por la investigación y por la parte científica la descubro cuando llego a la licenciatura, dándome cuenta que los profesores y profesoras no solamente imparten clases, sino que también se dedican a proponer métodos o metodologías capaces de resolver problemas que aquejan a la sociedad. Y en base a eso, tomo la decisión de también seguir este camino. De la ciencia y la tecnología, lo que principalmente me apasiona es el generar o crear nuevas ideas que puedan ser aplicadas para la resolución de problemas en la sociedad. Para mí, el formar nuevas generaciones de ingenieras e ingenieros es un gran privilegio, el poder contribuir en el desarrollo de profesionistas que sean capaces de los retos actuales y futuros que lleguen. Muchas gracias y es un honor para nosotros recibir al doctor Juan Pablo Mezquita Sánchez para que nos dicte la conferencia que ya les hemos anunciado. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Primero que nada, agradecerles por su presencia, a las autoridades que me permitieron llegar con ustedes y en ese sentido platicarles lo poco o algunas de las áreas que estamos trabajando aquí, principalmente en ingeniería UAC Campus San Juan del Río. ¿Sale? Entonces, para que ustedes, como lo dice el doctor Toledano, si ustedes están indecisos en tomar alguna decisión de alguna carrera, aquí les puede abrir algún panorama. ¿Sale? En ese sentido, como lo mencionaba, me especializo en la inteligencia artificial, que antes no se llamaba así, que antes se llamaba simplemente procesamiento de datos. Pero en la actualidad recibe ese nombre, a pesar de que es un término muy viejo. Si no mal recuerdo, se empezó la inteligencia artificial desde los años 30, 1930. Pero ¿por qué hasta ahorita empieza este boom? Bien fácil. Ustedes en la bolsa traen celulares y esos traen un montón de capacidad de procesamiento. Por ejemplo, pueden tomar fotografías de una gran gama de megapíxeles, traen sensores de temperatura, sensores de humedad, giroscopios, acelerómetros, un montón de datos que pueden ser procesados por su teléfono y que actualmente tenemos supercomputadoras que nos permite ese procesamiento de una gran masa de información. Es por eso que en la actualidad el gran boom de la inteligencia artificial. En ese sentido, por favor, adelante. Si quieren, esa no la brincamos. ¿Sales? Allá hubo una pequeña presentación. Simplemente nada más complementar que los trabajos que nosotros hemos realizado ha permitido que se titulen más de 40 estudiantes, tanto en nivel licenciatura, maestría y doctorado. ¿Saben? Entonces, ahora, tampoco les voy a mentir. Yo ocupo la inteligencia artificial y un montón. Aparte de lo que ustedes van a ver, de la parte de los proyectos que tenemos, esa imagen está hecha con inteligencia artificial. Queda muy bonita, ¿no? Entonces, el poder realizar ese tipo de imágenes o ciertas tareas, ya ven que la inteligencia artificial nos puede ayudar. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, les vamos a proyectar un pequeño video con la historia de la inteligencia artificial, dónde surge y en qué momento estamos. Adelante, por favor. Artificial. 1673, el matemático alemán Leibniz inventa la primera calculadora. 1777, el francés Charles Mahon diseña una máquina lógica. 1912, el español Torres Quevedo construye una máquina para jugar al ajedrez.
1937, Alan Turing propone la idea de que una máquina es capaz de imitar cualquier proceso intelectual humano. 1950, Frank Rosenblatt desarrolla el primer algoritmo de aprendizaje automático. Se forman los primeros grupos de usuarios en Berkeley, donde el software se distribuye de forma libre y gratuita. Se desarrolla ARPANET y Unix evoluciona. Internet crece de forma descomunal. 1956. Acontece la conferencia de Dartmouth. La inteligencia humana puede ser descrita con tanta precisión que podría fabricarse una máquina para simularla. Marvin Minsky, George Shannon, Herbert Simon. Años 50 y 60. Los investigadores dedican todas sus energías a la inteligencia artificial. Grace Hopper desarrolla un nuevo lenguaje de programación que usa solamente palabras en inglés. 1964. Weizenbaum crea ELISA, el primer asistente virtual de conversación. 1965. Se descubre la lógica borrosa, una forma de describir conceptos imprecisos en términos matemáticos. 1973. Se publica el informe Lighthill. Se recortan fondos en todas las universidades. 1986. Sutton y Barto desarrollan el algoritmo de aprendizaje de refuerzo. 1997. Se desarrolla el primer robot humanoide. 2006. Aparece la red neuronal artificial profunda. 2014. Amazon lanza Alexa. 2018. Aparece Google BERT, un sistema basado en inteligencia artificial para ayudar a los algoritmos de Google en el procesamiento del lenguaje natural. 2022. OpenAI lanza ChatGPT. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. La manera en que la utilicemos y el impacto que tendrá en nuestras vidas no está claro ni tampoco depende de nosotros al completo. Las máquinas empiezan a desarrollar una autonomía que jamás antes habían tenido. Tal vez sea la gran oportunidad para resolver los problemas económicos, ecológicos y energéticos. Tal vez la inteligencia artificial sea la mayor herramienta educativa de la historia. Un nuevo paradigma se cierne sobre la humanidad. Inteligencia artificial. Ok, jóvenes. ¿Qué vieron en el video? Aparte de la historia, no sé si alcanzaron a notar que cuando iniciaba esto, pues las computadoras, si lo queremos ver desde ese punto de vista, eran unos armatostes y que tenían la capacidad de procesar muy poca información. ¿Y qué vieron casi al final del video? Servidores, computadoras poderosas que son capaces de procesar ahora sí muchísima información. Y en tiempos relativamente muy bajos. Es por eso el boom de la inteligencia artificial en la actualidad. ¿Sale? Por favor. Artificial. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ok, pero ¿qué es la inteligencia artificial como lo dice la definición? Simplemente es la capacidad de las máquinas para razonar y tomar decisiones como los humanos. Sí está bien esa definición, pero hay que entenderlo. Ustedes ocupan ChatGPT, no me digan que no. O Gemini, o las otras inteligencias que existen. ¿Sale? ¿Por qué? Porque me permiten buscar información de una manera mucho más rápida y concreta de un tema. Pero para que les entregue esa información, ¿qué tuvieron que haber hecho ustedes? Algo muy sencillo, mandarle instrucciones para que les regrese un resultado. Y si a ustedes no les pareció adecuado ese resultado, ¿qué hacen? Siguen mandándole más y más información hasta que entienda de manera correcta y les entregue un resultado que ustedes pueda ser satisfactorio para ustedes. Es eso, es lo mismo que hace la inteligencia. La estás dotando con un montón de información. ¿Y qué hacemos nosotros en ingeniería? La dotamos con información proveniente de sensores, los mismos que ustedes traen en sus celulares. Acelerómetros, giroscopios y todo eso lo pasamos por un montón de algoritmos que no vamos a explicar el día de hoy, pero esos algoritmos van aprendiendo de esa entrada para darme un resultado final. ¿Sale? Entonces, por favor. Ahora, de la inteligencia artificial, lo que nosotros hemos trabajado son dos grandes ramas, que en inglés lo pueden buscar, es Machine Learning,
que es en español aprendizaje automático, y lo que está en la actualidad, Deep Learning o aprendizaje profundo. ¿Qué es eso? Un montón de matemática. No se preocupen, ¿sale? Lo que vengo a decirles ahora es cómo estamos nosotros ocupando y mejorando a través de estos algoritmos. Por favor. Aquí se puede ver una imagen que me dice las etapas que conlleva el aprendizaje automático. Son 6, son un montón. No hay necesidad de entenderle. La cuestión aquí es que si me voy a Deep Learning, que es la siguiente diapositiva, van a ver las mismas 6. Pero lo único que dice es lo que yo les he explicado, que necesitamos recolectar información y que esa información la necesitamos mandar a un algoritmo para que entienda pues un fenómeno que le estoy mandando, ¿sale? Es decir, por ejemplo, quiero saber si hoy va a llover, no va a llover, si voy a sufrir un infarto, voy a sufrir una crisis epiléptica, si tengo Alzheimer, etcétera. ¿A través de quién? De imágenes, señales, todo, etcétera. Eso es lo que dice. Por favor, grábense eso. Si se fijan, son las mismas 6. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay algo muy sencillo. Machine Learning, que es el aprendizaje automático que vieron en la diapositiva anterior, es el lenguaje un poquito de los primeros que salieron en inteligencia artificial. Y lo que tenía que hacer uno como usuario para ocupar Machine Learning era que yo tenía que seleccionar de toda esa cantidad de datos cuáles eran las más adecuadas para ser ocupadas en el fenómeno estudiado. Híjole, una tarea bastante ardua para uno. ¿Por qué? Porque si hay una gran cantidad de datos, ¿cómo sé cuáles son las más óptimas o las más adecuadas para estudiar mi fenómeno? Entonces, por eso en la actualidad estamos en la parte de Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning a pesar de que yo veo que son las mismas 6 que vi hace rato? Algo muy sencillo. La parte de la selección hecha por el usuario, es decir, la selección de las mejores características, ahora ya no la hacen ustedes. ¿Quién la hace? El algoritmo. El algoritmo me dice que de todo este conjunto de datos que ustedes me están mandando, esto es lo mejor para asociarlo al fenómeno. Ya nos están reduciendo un poco esa chamba. No significa que nos hayan reducido todo. Todavía hay que mejorar varias cosas, pero por lo menos esa chamba que era algo compleja, ya no la redujeron. Ahora, la mayoría de los trabajos que nosotros realizamos en la Facultad de Ingeniería, UAC, Campus San Juan del Río, se están basando en estas dos áreas, Machine Learning y Deep Learning. Y en base a ello hemos propuesto diferentes, el uso de enfoques a diferentes temas que ahorita van a ver, que lo dividimos en dos grandes ramas, la salud y la parte ingenieril. ¿Sale? Por favor. Adelante, adelante. Ok, el primero que nosotros empezamos a trabajar ya hace rato con una estudiante de maestría fue la detección de estrés, algo totalmente actual y que ustedes viven en este momento, ¿sale? Y no se diga si viven en Querétaro, peor, hay un montón de tráfico. Eso les genera estrés, ¿sale? Todo genera estrés, entonces hay que detectarlo. Porque si ustedes sufren de estrés muy seguido, pues eso es malo. ¿Por qué? Porque genera cambios fisiológicos, cambios al ritmo cardíaco, cambios a la actividad eléctrica del cerebro, un montón de cosas que los llevan a tomar decisiones, pudiera decirse, incorrectas en el momento, ¿sale? Porque en ese momento pues se generan cuestiones químicas, que yo no domino ese tema, pero se genera la parte de adrenalina y cortisol, que lo que nos permite es generar picos, y esos picos son energías, digamos, ¿sale? Que a veces que nos permiten tomar una buena o una mala decisión, ¿sale? Entonces, en ese sentido, y principalmente el trabajo se enfocó en detectar personas estresadas o conductores automovilísticos, el estrés en estas personas. ¿Por qué? Porque 1.3 millones de personas fallecieron debido al estrés, ¿sale? Estos conductores no tomaron la mejor decisión, ¿sale? O generaron
un accidente donde murieron otras personas que no tenían nada ni que ver, ¿sale? Entonces, en ese sentido, por favor, si nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, esto ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Cuando yo sufro de estrés, pues ahí está el perrito, el Chems. ¿Qué pasa? Tomo decisiones malas, pero bueno, ni modo, hay que liberar ese estrés, ¿no? Y principalmente el de los niños. Supongo que ese ya lo han visto, ¿no? Pero vamos a reproducirlo, por favor. Bueno, tomó una decisión, ¿no? Al fin y al cabo. Por estrés, al fin y al cabo. Pero bueno, al fin y al cabo creo que se lo merecía el niño, ¿no? Pero bueno, en este sentido es importante detectar el estrés. Es importante porque hay veces que nos orilla a tomar ciertas decisiones. En ese sentido, ¿qué hicimos nosotros? Por favor, Karina. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos nosotros? Como es realmente muy complicado el monitorear a una persona en la actualidad porque hay que pedir permiso a un montón de instituciones, cartas de confidencialidad y un montón de cosas, nosotros nos dimos a la tarea de buscar una base de datos. Y esta base de datos sí existe y que nos permite medir estrés a través de diferentes sensores. ¿Cuáles? Como los que traen en su celular. Acelerómetros, giroscopios, pero aparte también traía monitoreo de lo que es la parte muscular de acá atrás, la parte eléctrica. Ustedes saben que cuando están estresados, van con su mamá o su papá o un quiropráctico y les soba esta parte. ¿Por qué? Porque cuando estamos estresados, esta parte se empieza a poner un poco dura. Es lo mismo. Se pusieron sensores en la espalda para monitorear esa dureza que se está generando, esa actividad eléctrica de los músculos. Y esa actividad eléctrica de los músculos, ustedes la pueden ver representada en esas pequeñas líneas que ven del lado derecho, que cuando la persona está estresada, se incrementa esa energía. Ok, y esa energía, ¿de dónde salió? Esta base de datos son de automovilistas, donde primero iniciaban en la parte de reposo en su casa, en la cochera, y después iban a la ciudad y posteriormente a la carretera, ¿sale? Entonces, eso es lo que se propone en aquel entonces, en el 2005, y nosotros tenemos una eficiencia de detectar una persona si está estresada o no, con un 96%. Pero ¿qué pasa? Necesitamos seguir investigando esta línea. ¿Por qué? Porque en la actualidad el estrés ya no es solamente por los carros, sino se genera, ¿por qué más? El tráfico, los celulares, el ruido que existe en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una línea que sigue y que seguirá, ¿sale? Entonces, esto es uno de los trabajos que tenemos. Siguiente, por favor, Karina. Otro muy, muy importante y que a pesar de que ustedes están jóvenes, probablemente piensen que no les pueda suceder, que es la posibilidad de un infarto. Que eso lo dejarían para uno, ¿no? Uno ya está más viejito, dicen, bueno, es posible que nos pase esto. Pero no, todo mundo está a expensas de esto. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo a través de la medición del ritmo cardíaco, que también lo pueden hacer a través de sus pulseras, que en realidad no entrega todo el complejo completo, pero les entrega una idea de cómo va su ritmo. Lo que nosotros analizamos es las señales eléctricas del corazón. ¿Pero con qué objeto? No para decirte, ya vas a tener un infarto en este momento, sino que lo vas a tener dentro de una hora. ¿Sale? Acuérdense que las personas que van a sufrir infartos, por lo general, no sienten absolutamente nada, porque el ritmo cardíaco cambia, pero con unas cuestiones mínimas que a ustedes no los alerta de absolutamente casi nada. Es muy raro que sientan algunas cuestiones de síntomas cuando ya sucede, ¿sale? En ese sentido, ¿qué pasa? Por ahí nosotros propusimos una metodología donde adquiríamos la información del corazón, que también es una base de datos, ¿sale? Una hora antes de el infarto.
y lo íbamos analizando pedacito a pedacito, pedacito a pedacito, cada minuto para irle advirtiendo a la persona, estás bien, estás bien, estás bien, estás en posibilidad de sufrir un infarto. Con un... espérame tantito. Por favor, Karina, si le puedes dar la siguiente diapositiva. Con un 91.5% de efectividad. Se escucha bastante bien. Sin embargo, es una base de datos donde las personas están en cuestiones controladas, el ritmo cardíaco pues, está bien hasta cierto punto y en cierto punto se le induce el infarto. Entonces, pero es un inicio, digámoslo de esa manera. Ahora, ustedes ven la imagen del lado izquierdo, que también está hecha con inteligencia artificial, pero nos muestra algo interesante. Del lado izquierdo, que es el azul un poquito más claro, se ve el ritmo cardíaco normal. Pero lo que está del lado negro es cuando ustedes ya sufrieron o están sufriendo el infarto. ¿Qué pasó con su ritmo? Se perdió y por eso se mueren, ¿sale? O nos morimos, perdón. Ya no se recupera. Solamente que sean atendidos con antelación. Es por eso que el generar metodologías de predicción, no cuando ya lo tengan en el momento. ¿Sale? Por favor, Karina, siguiente. Una cuestión muy importante. Esta sí ya es para gente un poco más adulta. La cuestión del Alzheimer. Es una cuestión bastante importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta parte? Primero, es una cuestión de que se genera una, veámoslo de esa manera, una enfermedad en el cerebro, que ya la interconectividad eléctrica ya no funciona de manera adecuada y empezamos a olvidar ciertas cosas o cómo realizar ciertas actividades. Pero cuando ya detectan a una persona que tiene Alzheimer es porque ya pasó cierto tiempo y la persona ya tiene ese deterioro cognitivo. Pero existe una etapa previa al Alzheimer que se llama deterioro cognitivo leve, que esa es una etapa previa que si somos capaces de detectar que la persona se encuentra en esa etapa, existe una ligera posibilidad de que pueda revertirse ese fenómeno y que no llegue al Alzheimer. Porque si ya llega al Alzheimer, ya no hay vuelta atrás. Eso ya no existe ninguna cura. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros hicimos fue a través de un convenio que se tiene con escuelas de Italia o de Estados Unidos, conseguimos bases de datos, donde ellos lo que hicieron fue monitorear a personas que sabían perfectamente que tenían Alzheimer y que estaban también en etapa temprana de Alzheimer, deterioro cognitivo leve. Y en base a eso, ¿qué hicimos? Una metodología basada en Machine Learning. ¿Sale? Por favor, Karina. ¿Qué es la de aquí abajo? No hay que enfocarnos tanto en ella. Simplemente son señales eléctricas del cerebro, las que se adquirieron, y esas señales eléctricas del cerebro que se adquirieron se procesaron para seleccionar las mejores características y esas mandarlas a una inteligencia o un clasificador automático. ¿Para qué? Para que nos diga tres cosas. Para que nos diga si la persona está sana, que es el HC, o que la persona nos diga si está apenas iniciando el proceso de su Alzheimer, que sería un deterioro cognitivo leve, o si ya tiene el Alzheimer. Es una técnica realmente un poco pesada, ocupa mucha información, pero no pasa nada. Si yo te doy el resultado en 1 hora, creo que no pasa absolutamente nada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los médicos tardan todavía mucho tiempo en entender las señales que ustedes ven acá y les tienen que dar un significado para ver si pertenece a una persona que tiene Alzheimer o no. Entonces, estas técnicas que nosotros estamos proponiendo es una ayuda para ayudarle al médico, en pocas palabras, para que él determine de una manera más rápida si la persona está sana o ya presenta síntomas de Alzheimer. ¿Sabe? Lamentablemente, lo que llevamos hasta el momento es un 81% de detección. Todavía nos falta mucho camino. Lo bueno es que en este momento ya tenemos computadoras más poderosas, más bases de datos para ir mejorando esto.
¿Sale? Siguiente, por favor, Karina. Otro. Esto es un tópico que hemos trabajado. No sé si ustedes hayan escuchado, si no mal recuerdo, creo que se llama Elon Musk, de Neuralink, algo así, no me acuerdo bien, donde una persona se le implantó un chip en la cabeza para tratar de regresarle un poquito de su independencia. Esto es lo mismo que nosotros estamos trabajando hasta cierto punto, porque allá la persona se le abrió el cráneo y se le insertó. Aquí nosotros nomás ponemos sensores por la parte de encima. ¿Pero por qué? Ustedes pueden observar que 6 millones de personas en México sufren de una enfermedad neuromuscular. ¿Qué significa eso? La más fea es que cuando ustedes sufren un golpe en la espalda puedan quedar cuadraplégicos. Es decir, que ya no sientan del cuello para abajo absolutamente nada, pero la cabeza sigue funcionando perfectamente. O el cerebro, ¿sale? Esa sería la más fea. Pero las otras, que son neuromusculares, también ustedes pueden ir. Yo sufro un golpe y a lo mejor ya no recupero toda mi fuerza del brazo, ya no lo puedo ocupar al 100%. ¿Sale? Entonces, nosotros nos fuimos a la cuestión un poco más compleja, que es la persona cuadraplégica. Y en la persona cuadraplégica, como les mencionaba, pierden la movilidad del cuello hacia abajo. Ya no pueden mover absolutamente nada, pero el cerebro está totalmente bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues a través del pensamiento humano, que lo podemos adquirir a través de sensores y procesarlo, podemos hacer que el humano que sufre de eso pueda tener un poquito de independencia. ¿Cómo? Por favor, Karina, vamos a ver el siguiente. Por favor, pon el video, Karina. Esto es un estudiante que tenemos, bueno, ya se acaba de graduar de la maestría en mecatrónica. Por favor, vean el video. Este lado, el del medio, porfa. Listo. ¿Qué vieron ahí? Es un proyecto que se propuso en maestría donde el muchacho tiene una diadema y esa diadema trae varios sensores que cubren ciertas regiones del cerebro. No me voy a meter a profundidad, pero habla de la parte occipital, frontal, todas esas cosas. Y lo que se adquiere es la señal eléctrica, la cual, la señal eléctrica del cerebro, no vemos que nos estén saliendo rayos por aquí, son de magnitud de microvolts, una cosa minúscula. Entonces, lo que hicimos con este muchacho, se adquirieron una base de datos, él mismo lo adquirió, donde él pensaba que se movía hacia la izquierda, o que se movía hacia la derecha, o que estaba en reposo. Como no lo pudimos aplicar a una silla de ruedas como tal, el brazo robótico que ustedes ven ahí hace lo mismo, que cuando él está pensando que se va a mover, se abre o se cierra o permanece. Entonces, por aquí vimos una oportunidad de no la necesidad de estar abriendo el cráneo de una persona porque es algo invasivo, sino que a través de sensores que no son invasivos, simplemente están pegaditos un poco aquí, adquirimos información y le pudiéramos regresar un poquito de independencia a las personas. Pero también tomar en cuenta que este tipo de señales son muy complejas de analizar y hasta el momento llevamos solamente, entre comillas, 3 movimientos. Se necesitan más, ¿no? Izquierda, derecha, delante, atrás, etcétera, etcétera.
¿sale? Y que además tenga más inteligencia para detectar si no hay obstáculos o etcétera. Entonces, pero es un gran inicio, ¿sale? Entonces, esto es otro de los proyectos que tenemos en la parte de salud. Por favor. Ahora, estos son ciertos proyectos que tenemos. No son todos, porque si no, pues aquí nos aventamos 2 o 3 horas platicando. Hay otros proyectos que les voy a decir a grandes rasgos y otros son detección de cáncer de mama o la parte de la salud en la cuestión un poco mental, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Recuerden, venimos de una pandemia, entonces hay que cuidar esa parte también. También hay la parte de imágenes para lo que son las rodillas, para observar si están en buen estado, están en mal estado, cómo se van recuperando, etcétera. Toda esa parte la tenemos aquí en San Juan, ¿sale? Entonces, ahora, otra área que a mí me gusta mucho es la parte industrial. Si ustedes se fijaron en el video que pusieron al inicio promocional, salíamos en el laboratorio. Uno de los laboratorios que ustedes mismos, los estudiantes, han acondicionado. Si ustedes se fijan, allí había cuestiones para control de motores. Todos los estudiantes lo han hecho. Paso a paso han ido construyendo esos tableros, ¿sale? Y continuamos con los mismos muchachos construyendo más tableros. Entonces, para que vean que ustedes mismos, todo lo que han aprendido, primaria, secundaria, preparatoria, lo podemos llevar acá. Por favor, Karina. Ok, una de las ramas que nosotros trabajamos y como les comenté, es la parte de evaluación de los motores. Yo sé que esto es un poquito más aburrido, pero también los motores dentro de la industria necesitan estar observados que tengan una buena condición. ¿Por qué? Porque al final, como yo como usuario o que compro algo de esa industria, me lo van a vender más caro. Porque si el motor empieza a tener fallas o la línea de producción se detiene, ¿qué va a pasar? Eso les va a costar un montón a la empresa, pero ¿quién lo va a pagar? Uno. Entonces, es por eso que necesitamos que toda la maquinaria esté operando de manera correcta. Y que si empieza a presentar fallas, pues que se corrija, ¿no? Que se haga un sistema de mantenimiento. Entonces, por favor, Karina. Ahora les voy a presentar uno de los videos que es la construcción de sistemas de adquisición para evaluar la condición de máquinas, hecho totalmente por estudiantes. Por favor, Karina. Y ahorita les platico ciertas cosas de ahí. Ajijo, creo que se pasó, Karina. Ahí es un video. Ahí está. Ahí va, ahí va. Creo que está un poquito lento, pero ahí va. Ahí va. Véanlo, por favor, para ahorita. Un montón de datos, ¿no?
aburrido, no pasa nada. Esto es lo importante. Esta diapositiva o esta parte del video es lo importante. Si ustedes se fijaron al inicio, pues hablaba de sensores. Sensores que se tienen que seleccionar con cuidado. Esos sensores que ustedes veían eran sensores que valían, si no me acuerdo, como unos 15 pesos. Dirían, ese sensor no sirve para nada. No, sí sirve, nomás que son comprados en China, pero hay que hacerle un procesamiento a la información para obtener un buen resultado. Ahora, esos sensores de 15 pesos que ustedes están viendo, se hizo una tarjetita que ustedes vieron ahí, donde pasaban ciertos cables y monitoreaba el voltaje y la corriente de mi motor. ¿Y qué hicimos al final? Dices, bueno, ¿cómo saber si mi sistema es bueno o es malo? ¿O quién sabe qué esté adquiriendo? Bueno, pues vamos a compararlo contra uno comercial. Un comercial de $500,000 que es de Fluke. ¿Sale? No voy a decir el modelo ni nada porque aquí se pone feo el asunto. ¿Sale? Lo que ustedes ven del lado izquierdo, lo que entrega Fluke. Lo que ven del lado derecho, los resultados que están obteniendo los jóvenes. ¿Cuánto error tenemos? Porque aquí viene calibrado. Está bien. El error que tenemos en voltaje es menos del 1% y en corriente del casi 4%. Fíjense, en lugar de ocupar $500,000, ocupamos una cantidad mucho menor para hacer esto. ¿Y este sistema qué nos permite hacer? Pues evaluar la condición del motor. Pero bueno, ahí no se vio que estuviera ante una condición más realista. Pero tenemos los materiales para hacerlo más realista. ¿Cómo? Por favor, Karina. Que se vaya a la siguiente diapositiva. Esa. Tenemos bancos de pruebas, aparte de ese que tenemos. Si ustedes se fijan, el que está en la parte de abajo hay un dinamómetro, el cual permite asemejar un proceso de una fábrica igualita, una línea de producción. Entonces, ese lo conectamos al motor y hacemos como si el motor estuviera en la vida real dentro de la industria. Fácil, ¿sale? Lo difícil fue la parte de generar el sistema de adquisición y lo más complejo, que entre comillas, es después el procesamiento de la información para decidir si mi máquina está bien o tiene una condición de falla, ¿sale? Entonces, por favor, Karina, por favor, les voy a poner estos videos, véanlos y ahorita platicamos de que es otra área que estamos trabajando. Por colapso de puente. Un puente en Vietnam se derrumbó como consecuencia de las lluvias que dejó el paso del tifón Yagi. De acuerdo a los informes, 10 vehículos y 2 motocicletas cayeron al río. 3 personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital. Otras 13 están desaparecidas. Esto se ve impactante, ¿no? Principalmente el video que está del lado izquierdo, donde se cae el puente y ahí mismo se lleva un autobús de pasajeros. Esto también es otra área que nosotros estamos trabajando dentro de la facultad, que es el monitoreo estructural. ¿Con qué objeto? Si ese puente hubiera tenido un sistema de monitoreo, no le hubiera pasado eso. ¿Por qué? Porque eso no creo que haya sucedido de la noche a la mañana, sino fue un proceso de una fractura o un daño que se le generó en la estructura que al final hizo que colapsara. Pero si yo hubiera tenido ese sistema de monitoreo a través, por ejemplo, hasta de su celular, porque el celular puede monitorear perfectamente las vibraciones, ¿a través de qué? Del acelerómetro.
Entonces, si yo lo hubiera montado y empiezo a mandar esa información, hubieran hecho un mantenimiento o una revisión de eso. ¿Sale? Entonces, si yo genero un sistema, no va a pasar esto. ¿Sale? O por lo menos, si se va a caer, por lo menos les advierto a las personas que puedan evacuar o que ya no crucen por esos puentes. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos dedicado también a generar metodologías y además de tener sistemas para tratar de asemejar lo que pueda suceder en la vida real a través de sismos o todas esas partes. Por favor, Karina. En este sentido, estas imágenes de la del lado izquierdo y la superior del lado derecho son estructuras que nosotros tenemos en San Juan del Río, en la Facultad de Ingeniería. ¿Para qué las tenemos? Para dañarlas, en pocas palabras. Es correcto. Para monitorearlas. ¿Qué pasa? Si la dejo sana, tengo un patrón. Está bien, pero ¿qué empiezo a hacerle? La empiezo a aflojar, la empiezo a corroer, la empiezo a fisurar y empezamos a observar sus firmas vibratorias. ¿Para qué? Para que a través de un procesamiento pueda yo decir si mi estructura está sana o está dañada. Pero bueno, estas estructuras son académicas. Nosotros nos quisimos ir un poco más adelante y el doctor Toledano no me dejará mentir. Por ahí firmamos un convenio con el Instituto Mexicano del Transporte y ellos nos provieron de información de puentes reales. Este puente ustedes lo pueden encontrar en el río Papaloapan, si no mal, Veracruz. Sí, Veracruz. Y ahí, ¿qué pasó en ese puente? En ese puente, en un momento de su vida, toda sigue operando, sufrió un daño en la parte del cableado, se zafó. ¿Qué pasó? Como un solo cable no es tan severo, no le pasó nada, pero podía correr el riesgo de que se fueran zafando más cables y más cables hasta que colapsara. Entonces nos pasan esas pruebas para nosotros determinar con ciertos procesamientos si podíamos determinar la condición de la estructura y localizar en dónde se encontraba ese daño. Por favor, Karina. Y sí lo pudimos lograr. En la parte superior, ustedes pueden observar cómo se montó la parte de la puesta experimental en el río Papaloapan, donde se hacían pasar los camiones típicos y se adquiría la información a través de los sensores. Y había ciertos sensores distribuidos a lo largo del puente. Entonces, esos puentes, como les decía, la falla que se tuvo, uno de los cables se zafó de su anclamiento. Entonces, el que está en color rojo es el que ya ese cable estaba zafado. Nosotros, con metodologías de procesamiento de vibraciones, pudimos detectar y localizar el daño con un 93% de eficiencia. Pero bueno, entonces, pues todavía tenemos más oportunidad de ir mejorando para que en un futuro no pase lo que sucedió en esos videos. ¿Sale? Entonces, ¿qué hemos ido haciendo también dentro de la universidad? Aparte de las estructuras que ustedes ven, que ellas se impactan con martillos o algo así para generar vibraciones, pues también nos dimos a la tarea de generar algo un poquito a escala menor, como ustedes vieron en el edificio ese que tembló, pero en chiquito. Una cama vibratoria que nosotros estamos construyendo dentro de la facultad y que ya opera. Por favor, Karina. Es algo chiquita, pero por algo se empieza. ¿Sale? Entonces, pues con esto les he mostrado algunos de los proyectos que nosotros estamos trabajando como docentes dentro de la Facultad de Ingeniería. Por favor, Karina. Pues entonces, ¿qué les puedo decir, jóvenes? ¿Qué han visto aquí? A lo largo de todas estas diapositivas, han visto que la inteligencia artificial nos ha permitido evolucionar como humanos y empezar a resolver problemas que no eran tan sencillos que se podían resolver en épocas anteriores. Por ejemplo,
vimos dos casos muy claros, la parte de salud y la parte de la industria, pero les dejo la reflexión en ese sentido, que la inteligencia artificial nos va a ayudar, ¿sale? Nada más hay que saberla ocupar. Eso es lo más importante, es una herramienta súper, súper poderosa. Hay que ocuparla, pero con cuidado, ¿sale? Bueno, pues con esto me despido, les agradezco mucho y les cedo la palabra, jóvenes, si tienen dudas, que espero que sí, que haya muchas. ¿Qué dicen, jóvenes? Este es el momento. Si no, no pasa nada. También me pueden contactar, ¿sale? Si tienen alguna duda que en este momento pues les da pena o no saben, que dicen, no sé más o menos cómo plantearlo o algo así, sin ningún problema, mándenme correo. O hacemos también hasta una videollamada, no pasa nada. Vamos a ocupar la tecnología que la pandemia nos dejó. Pero si alguien tiene alguna duda en este momento, con todo gusto lo planteamos o resolvemos. Jovenazo. Échele, échele. Pues no tenía duda. No, usted tiene duda. Bueno, sería más bien una pregunta. Bueno, ya que me cedieron el micrófono, usted con todo lo que tiene a su alcance, ¿cuál sería uno de sus proyectos como que quisiera realizar? Cuando acabé mi doctorado lo hice en monitoreo estructural. Y mi sueño, en ese entonces, era tener una estructura para poderla destrozar. Ya llegó el momento, gracias a ciertos financiamientos que tuvimos dentro de la facultad, CONACYT, etcétera. Ya tenemos eso. Entonces dije, bueno, no es momento de detenerse. El segundo sueño que tuvimos es la parte de empezar a ayudar a la sociedad, al ser humano en particular. Las máquinas ayudan mucho para que ustedes tengan mejores costos en sus productos, etcétera. Las estructuras civiles ayudan en la parte de vivienda, transportación y lo más importante, mantenerlas sanas para que no vaya a pasar que vayan a quedarse o que se vayan a caer de un puente o se vayan a quedar atrapados. Pero el otro sueño que tenemos actualmente es la parte médica. No somos médicos, lo que sabemos nosotros es procesar esa información. Y uno de los pilares que me ha gustado es el video que les puse del muchacho que se monitorea el cerebro. Con el cerebro pudiéramos hacer muchísimas cosas. Complicado, pero lo podríamos lograr. Ahora, uno de los sueños que tiene y que comparto es con mi estudiante de doctorado, la maestra Viviana, que está en su tercer año de doctorado y ella se encarga en la parte de predicción de epilepsia. El sueño sería, en un futuro, que eso que nosotros estamos haciendo en una computadora, sí se pueda llevar a un dispositivo que ustedes puedan cargar como un smartwatch o su celular y que sea capaz de advertirles realmente que ustedes van a sufrir de un infarto o que van a sufrir de una crisis epiléptica. Eso sería un sueño hecho realidad. Decir que ahora sí dejamos una huella, eso sería importante. Y que todos esos algoritmos que están ahí no se queden solamente nada más en escritos o en artículos, sino que se lleven más allá. Ese sería, digamos, mi sueño actual. Ya se cumplieron algunos otros, ahora vamos un poquito más allá. ¿Jóvenes, alguien más? ¿Sirve que no van a clases? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuántos años cree que pueda tardar el perfeccionar la máquina para controlarla más con los impulsos cerebrales?
Ok, la parte de lo que es la imaginación motora, todo depende. Primer punto, necesitamos un sistema de adquisición con más sensores dentro de la cabeza. Ese es el primer punto. Vamos a suponer que sí lo tenemos. Siguiente punto es tener una buena base de datos. Todo se basa en una buena base de datos. Todo lo que yo les he presentado aquí son bases de datos con una cantidad de participantes muy, muy baja. Entonces, lo importante para decir que el de la imaginación motora va a funcionar, necesitamos una gran cantidad de base de datos. ¿Por qué? Porque recuerden que la actividad eléctrica del ser humano en la niñez, cuando eres bebé, cuando eres adulto y cuando eres ya la etapa de vejez, cambia totalmente. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto pudiéramos adquirir información para decir qué tan eficiente es nuestra metodología. Porque ahorita se probó solamente con el propio muchacho. El muchacho empezó a entrenar, y él sabía que no tenía que tener distractores, porque si hay un distractor, la cabeza empieza a pensar en otra cosa, se genera otra actividad y ya se complicó. Entonces, tenemos que tomar en cuenta un montón de condiciones todavía. Jóvenes, la invitación para ustedes, ya están viendo la necesidad que nosotros tenemos. ¿Por qué no ustedes llevarla a cabo? Ya están viendo, ¿sale? Hay muchísimo que pudieran aportar a la sociedad, ¿sale? No sé si eso resolvió la duda, joven. Sí, gracias. Excelente. Entonces se tendría que llevar un entrenamiento para concentrar la mente, para controlar la máquina. Eso es una cuestión que habría que checar. En este momento sí, que sea capaz de abrir y cerrar el brazo robótico, sí se necesita que no haya tantos distractores, ¿sale? Y que además la habitación esté confortable en cierto punto. Entonces hay que agregar distractores para tratar de encontrar esas características de relevancia y que puedan ser asociadas a esa imaginación motora. ¿Sale? Gracias. ¿Sale? ¿Alguien más, jóvenes? Adelante. Espérenme. ¿Cuánto tiempo cree que tarde para que la inteligencia artificial se logre comparar o igualar al cerebro humano? Ujule, muy buena pregunta. Yo no creo que tarde mucho, ¿eh? Ya las computadoras que nosotros tenemos, o las supercomputadoras, o los hardware de procesamiento, están avanzadísimos. Ahorita, cuando yo estudiaba la licenciatura, un profesor de óptica tenía el sueño guajiro de una computadora óptica. ¿Qué significa? Que el procesamiento o el envío de la información es casi instantáneo, a una velocidad exorbitante. Ese sueño guajiro que existía antes, creo que ya se va a dar esa realidad. Entonces, si llegamos a esas computadoras con esos algoritmos que nosotros tenemos, pudiéramos decir que a lo mejor cuando usted ya sea adulta, a lo mejor ya está sentada al lado de un robot que puede interactuar con usted de una manera normal. Ya. Vaya a poder lograr el cuerpo humano en sí completamente compararse con una máquina o ser igual. En la parte humana, me refiero a los sentimientos, no. Eso nunca va a poder ser. Aquella es una máquina y debe ser una máquina. Que sea capaz de realizar cosas semejantes a nosotros, como el caminar, pensar, etcétera, eso sí. Y eso va a depender mucho de nosotros también en la creación de esos elementos que va a conllevar ese robot. ¿Sale? Por ahí yo no he tenido la fortuna de viajar a Japón, pero muchos dicen que en Japón ya existen robots humanoides, no tan semejantes a nosotros físicamente, pero ya son capaces de atenderte en un restaurante, etcétera. Entonces, el tiempo ya se está acercando. Nada más, la única diferencia que nos va a diferenciar de esas máquinas son los sentimientos.
¿sale? O la parte humana de nosotros, ¿no? ¿Y usted cree que cuando logremos comparar esa inteligencia artificial con la humanidad, cree que vaya a existir ahora ese sueño que usted dice que puede ser que sea imposible de cumplir, de los sentimientos? ¿Te refieres a que la máquina también tenga sentimientos? Emociones. Ay, hijos. No sé, es una muy buena pregunta. No sabría respondértela. Pero yo no estoy en contra de que las máquinas sean más humanizadas. Pero al fin y al cabo es una máquina. Si le pasa algo, supongo que yo no tendría ningún sentimiento por esa máquina. Quisiera pensar. Espero que, pues no sé, ya veremos en el futuro qué tal, quién quite. O sea, pues a lo mejor también es correcto. Como nosotros amamos a nuestras mascotas, pues también a lo mejor puede llegar un punto de que nosotros amemos a nuestro robot y que él también nos corresponda de cierta forma, ¿vale? Entonces, yo no lo veo descabellado hasta cierto punto, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Y de acuerdo a las investigaciones y su planeación que usted ha hecho e información, ¿usted quién cree que vaya a tener el mérito primero por lograr cierta inteligencia artificial? ¿Algún otro país o inclusive México? Ok, en México hay mucho avance. Sin embargo, hay veces que nos detenemos un poquito por el financiamiento o los recursos que nosotros tenemos. Pero bueno, avanzamos con lo que se puede, con lo que tenemos. Sin embargo, para ser justos, la parte de Estados Unidos, la parte de Japón, la parte de India, en India hay muy, muy buenos programadores. Entonces, China tiene un punto de boom. Entonces, el decirte quién va a llegar primero es algo complejo. Y decir que ya llegamos a un tope también va a ser complejo el decirlo, porque diariamente se están creando nuevos algoritmos, que todos los algoritmos tienen ventajas y desventajas. No hay uno que tenga solamente ventajas. Entonces, el decirte quién va a ganar y en qué momento vamos a llegar a un estancamiento de esto, el tiempo lo dirá. Muchas gracias. ¿Alguien más, doctor? O bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Adelante. Maestra, por favor. Sí, no soy soy maestra. Dígame. Tengo una curiosidad, tengo un sueño, pero no sé si tenga que ver porque algún día te vamos a no tanto visuales, sino metaversos. A mí me encantaría que mis alumnos de filosofía entraran a los temas en este espacio. Es imposible, alguna vez les he dicho qué padre sería que pudiéramos ir un grupo de estudiantes a Grecia, estar en la cuna de donde nace la filosofía, ver a Sócrates por ahí, ver a los sofistas. Es decir, hay muchos aspectos importantes. Y entonces alguna vez les comenté, yo creo que ir a Grecia sería imposible, pero ¿qué tal que nos pudieran poner un aula en donde estuviéramos ahí interactuando con toda esta parte? No sé si tenga relación con sus estudios, con sus proyectos, con sus investigaciones, pero ojalá yo pudiera alcanzar a ver esa parte, llevarlos a esa aula. Yo sé que ha de ser muy costoso y vamos a necesitar muchos programadores, a lo mejor. No, maestra, no es costoso y ahorita le voy a platicar. Mi área como tal no es, pero en la Facultad de Ingeniería Campus San Juan del Río se están desarrollando lo que usted dice.
¿Quién lo está desarrollando en particularmente? La maestra María Luisa y el doctor Luis Alberto. Están generando elementos de realidad virtual. Y esa realidad virtual ahorita la han ocupado ellos para la cuestión de lo que les comentaba, creo que se llama la vacuna, no, la vacuna para la soledad, que es un entorno virtual que les permite a ellos entrar en otro entorno para tratar ciertas emociones que hayan tenido. Entonces, eso que menciona usted de la realidad virtual para el aula, perfectamente se podría llevar a cabo y es bastante factible y bastante adecuado porque les permitiría a los muchachos estar en un entorno similar y visualizar un montón de cosas. Maestra, en ese sentido, yo creo que le voy a platicar al doctor Luis Alberto. A lo mejor en un día tiene chancecito por acá para venirse para acá y mostrarle esos avances que ellos están haciendo en realidad virtual. Para que vea que, primero, no son costosos y que ya se está trabajando. Es correcto. No. Mañana mismo le digo al doctor Luis Alberto para que se ponga manos a obras. Perfecto, maestra. Perfecto. Dale, muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Pablo por su interesante charla y les pedimos al presidium que nos acompañe nuevamente para hacer el reconocimiento al doctor Juan Pablo Amezquita Sánchez por la valiosa aportación a través de la conferencia La IA en Acción, cómo la inteligencia artificial resuelve problemas reales en ingeniería y salud. En este sentido, el doctor Manuel Toledano Ayala le hace entrega de una constancia y acompañado del maestro Ángelus Medina. Bueno, pues, ¿les gustó la conferencia? Sí. A ver, levanten la mano. ¿Quién usa ChatGPT? Sin pena, sin pena. Y los que no lo levantaron no me alcanzaron a escuchar. Creo que, como decía el maestro Ángelus, ¿no? Usar la inteligencia artificial no es malo. Lo que sí es muy importante es darle un buen uso, ¿no? Y de ahí que vengan muchas regulaciones para saber cuándo sí, cuándo no, entender qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus limitaciones y desde luego, pues ojalá esta plática tan interesante que nos ha dado el doctor Juan Pablo Amezquita, pues haya despertado en ustedes el interés por estudiar más. No importa la profesión que ustedes vayan a escoger, seguramente van a utilizar la inteligencia artificial en ella. Y bueno, pues le cedo la palabra al maestro Ángelus para que nos pueda hacer favor de leer el reconocimiento que le vamos a entregar al doctor Juan Pablo Amezquita. Muchas gracias, doctor. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades, muy interesante, como bien lo dije al principio, y que les comenté, pongan atención porque seguramente así fue. Y fue bastante interesante la información que nos compartió el doctor Juan Pablo Amezquita, a quien le otorga el presente reconocimiento la Facultad de Ingeniería y Campus San Juan del Río de la Universidad Autónoma de Querétaro por impartir la conferencia de divulgación científica La IA en Acción, cómo la inteligencia artificial resuelve problemas reales en ingeniería y salud. Santiago de Querétaro, 19 de septiembre del 2024. Firma la doctora Silvia Lorena Amaya Llano, rectora de nuestra universidad, y el doctor Manuel Toledano Ayala, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado. Muchísimas felicidades, doctor, y que sean todo un éxito sus investigaciones y a darle. Enhorabuena. Es así como concluimos esta actividad. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y las personas que nos siguieron en las redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes.